Los controles de presión arterial deberían hacerse a lo largo de todas nuestras vidas, y una de las recomendaciones de la mayoría de las sociedades científicas de cardiología, de nefrología, de hipertensión, es que la persona conozca sus valores. En todos los momentos de su vida uno debe conocer, bueno, mi presión habitual es de 13,8 o mi presión habitual está muy cerca de los valores de diagnóstico de hipertensión arterial. No solo las cifras de presión arterial debemos conocer, porque la hipertensión arterial interactúa con los otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, de repente tenemos la presión normal, pero tenemos un índice de masa corporal elevado, o tenemos una vida sedentaria, o somos tabaquistas, o tenemos diabetes, y todos esos se combinan para determinar el mismo resultado, que son las enfermedades cardiovasculares. O sea, los controles deberían intensificarse si se diagnostica un estado de prehipertensión o de hipertensión, para la persona tener como referencia si los cambios de hábitos de vida o los cambios en el tratamiento que le indicó el médico han dado algún resultado y logra efectivamente controlar la presión arterial. El diagnóstico no basta, lo conversamos un poco antes, la encuesta NANES que se realiza en Estados Unidos desde hace muchos años ha permitido ver de que si bien el diagnóstico de hipertensión arterial se hace en el 50% de las personas que tienen la enfermedad, solamente la mitad está diagnosticada. De los que están diagnosticados solamente la mitad se tratan, y de esos que se tratan solamente la mitad logran controlar las cifras. En Uruguay se hizo por primera vez la encuesta nacional de factores de riesgo en el 2006, que se publicó en el 2008, y allí encontramos para Uruguay una prevalencia de hipertensión del 30%, entre el 30 y el 35%, según la modalidad de la encuesta que allí se hizo. ¿Y esos son valores altos? Bueno, no, esta es una enfermedad, sí son valores altos, una enfermedad que tiene una prevalencia del 40%, estamos hablando de población general, no estamos hablando de personas que estén internadas en el hospital, ahí la prevalencia es muchísimo más alta dentro del hospital, pero un 40% de la población general tiene la enfermedad hipertensión arterial, y eso es una enfermedad de una altísima frecuencia. Si a su vez lo relacionamos con las consecuencias que esta enfermedad determina, que también son consecuencias raras, y que es una enfermedad que durante un periodo largo de tiempo permanece sin dar síntomas, por eso se la ha denominado el asesino silencioso, es una enfermedad que es prioridad en la mayoría de los programas sanitarios, el control de la presión arterial. ¿Y qué peso tienen estas enfermedades en la población uruguaya? Estas enfermedades vasculares tienen una incidencia muy importante. Hay que ver que, por ejemplo, el ataque cerebral, el stroke, es la o una de las principales causas de muerte y de invalidez. Al sistema de salud, las enfermedades vasculares periféricas, si no insistimos, y se está haciendo por parte de algunas sociedades científicas, fundamentalmente de la Facultad de Medicina, en campañas de prevención, una vez que se desencadenan, debemos de contar con centros adecuados para hacer tratamientos de estas circunstancias en forma urgente. Le pongo un ejemplo. Un ataque cerebral con una obstrucción de un vaso sanguíneo, el cerebro se daña en pocos minutos, por lo cual la asistencia a ese paciente debe ser con un diagnóstico inmediato, en base a una tomografía, un estudio de ultrasonido, lo que se llama un ecodoppler, e inmediatamente colocando un catéter, que es un tubito de plástico dentro del vaso sanguíneo, se inyecta un medicamento y se puede desobstruir el vaso sanguíneo y evitar una hemiplegia, evitar que el paciente quede sin comunicación con el medio ambiente. Doctor, ¿estas enfermedades atacan a pacientes de qué edades hablamos en general? La prevalencia sin duda es en pacientes mayores de 45 o 50 años. No obstante, hay hipertensión juvenil que se asocia en general a enfermedad de las arterias renales o algún tipo de tumores en las glándulas suprarrenales. ¿Qué manera de prevenir la enfermedad? ¿Hay cierto estilo de vida que esté relacionada para evitar la hipertensión? Hay una parte de la enfermedad que tiene que ver con la carga genética. O sea, hay una parte de la enfermedad que tiene una carga genética y que es lo que heredamos, es la predisposición a desarrollar la enfermedad. Esa predisposición a desarrollar la enfermedad es de origen poligénico, o sea, hay varios genes que están involucrados y no existe un único gen que se transmita de padre a hijos y que permita seguir la enfermedad. Eso para la hipertensión llamada esencial o primaria. Existen otras formas de hipertensión donde sí existe una transmisión de un gen o una enfermedad que se llaman formas secundarias y formas monogénicas de hipertensión arterial. Para la hipertensión esencial existe herencia, pero es poligénica. Entonces, si uno tiene el antecedente de sus familiares, padre y madre hipertensos, padre o madre hipertensos, uno tiene más predisposición a desarrollar la enfermedad. La prevención, en ese sentido,
para nosotros estaría indicada en el sentido de tratar de, de llevar una alimentación sana con un bajo contenido de sal. Actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de sal inferior a 5 gramos de cloruro de sodio, 5 gramos de sal por día. O sea que una persona que sabe que tiene en su familia una carga genética importante sería, digamos, prioritario que desde niño, desde joven, su familia lo entrene su paladar a comer con un bajo contenido de sodio para evitarle que cuando llegue a ser un adulto y tenga la enfermedad tenga que cambiar su estilo de vida, que es algo más complejo, más difícil. El 85% del sodio, de la sal de sodio que comemos está en los alimentos preparados. O sea, está en las prepisas, en los enlatados, en el pan, en toda la comida que viene preprocesada. Hoy en día la mujer también trabaja afuera y eso ha hecho que se cocine menos en los hogares y se compre comida más preelaborada. Eso trae aparejado como consecuencia de que se controla menos el contenido, entre otras cosas, de sal de los alimentos que consumimos todos los días. La sal agregada en la mesa es apenas el 15% de la sal que comemos. O sea, una dieta ideal para control de la presión arterial es una dieta que es baja en alimentos preprocesados, o sea, baja en sal de sodio y rica en potasio. Otras cosas que contribuyen al control de la presión arterial es el ejercicio aeróbico, es mantener un índice de masa corporal en rango normal, no de sobrepeso ni obesidad, controlar otros factores de riesgo como la dislipemia, como el sedentarismo, como el tabaquismo. Son todos factores que se relacionan a la hipertensión arterial, a la disfunción endotelial y contribuyen al desarrollo de hipertensión y como que se interactúan entre ellos para que aparezcan enfermedades de las arterias y finalmente la aterosclerosis. Sobre este tema contarles que entre el 16 y el 21 de mayo se va a celebrar la Semana de la Hipertensión Arterial. La campaña de este año se va a centrar en que la gente conozca sus valores, es decir, que se controle la presión y además que consuma menos sal. Hay que recordar que la sociedad uruguaya come mucha sal en las comidas, así que a prestar atención a estos dos puntos. Después de la pausa llegan los consejos del doctor Daniel Nogueira. No se vayan, ya venimos.